El 8 de octubre de 2025, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Verónica Castro apareció ante las cámaras en una imagen inesperada. No hubo alfombra roja, música ni aplausos, solo flashes, preguntas contenidas y un silencio incómodo. Verónica avanzaba en una silla de ruedas con un tanque de oxígeno a su lado, el cuello rígido y el cuerpo visiblemente frágil. Cuando comprendió que la estaban grabando, sonrió con ironía y dijo que todavía respiraba. La frase parecía ligera, pero resumía años de dolor, operaciones, medicamentos y secretos nunca aclarados por completo. La escena resultaba aún más impactante al compararla con lo ocurrido 33 años antes. En 1992, Verónica fue recibida en Moscú como una figura internacional. Los ricos también lloran había convertido su rostro en un símbolo reconocido fuera de México. La telenovela se transmitió en más de 70 países y, según las cifras citadas, más de 200 millones de personas en la antigua Unión Soviética organizaban su rutina para no perderse cada capítulo. Verónica no era solo una actriz. Era un fenómeno capaz de cruzar idiomas, fronteras y sistemas políticos. Sin embargo, detrás del éxito existía otra vida. Durante décadas se habló de contratos millonarios, portadas, romances y de Cristian Castro como el hijo prodigio de una dinastía artística. Se habló mucho menos de hospitales, versiones contradictorias, expedientes judiciales en Miami y de una columna vertebral sostenida con titanio. También se evitó hablar de una madre que aprendió a ocultar el dolor para proteger a su hijo. Para comprender cómo Verónica pasó de ser una de las mujeres más queridas de la televisión latinoamericana a vivir rodeada de cuidados y temor, hay que regresar a San Rafael, una colonia trabajadora de la Ciudad de México. Verónica creció junto a 3 hermanos, bajo el cuidado de doña Socorro, una madre que tuvo que hacerse cargo de 4 hijos después de que el padre abandonara el hogar. Aquella ausencia marcó la manera en que Verónica entendió la familia. Desde niña aprendió que no podía detenerse aunque estuviera cansada. Si quería que los suyos comieran al día siguiente, tenía que seguir trabajando. Si algo se rompía, debía repararlo. Si tenía miedo, debía ocultarlo. Esa idea se convirtió en una regla interna. Resistir primero, hablar después. Proteger a la familia incluso cuando protegerla significara sacrificarse. A los 14 años se acercó a un político para pedir una beca que le permitiera estudiar arte. Después llegaron las fotonovelas, la radio, el baile y la televisión. Verónica aceptaba casi cualquier oportunidad, no solo porque soñara con ser famosa, sino porque necesitaba sacar a su familia de la precariedad. En ese contexto, Cristian se convirtió en el centro emocional de su existencia. Antes de ser cantante, fue el hijo en quien Verónica depositó todo aquello que ella misma había perdido durante su infancia. Quería darle la seguridad que nunca tuvo y evitarle la sensación de abandono que había conocido desde niña. Sin darse cuenta, colocó su afecto, su culpa y su esperanza en un solo vínculo. La crianza diaria recayó en gran parte sobre doña Socorro. Para Cristian, la abuela representaba la presencia constante. Verónica era la madre poderosa que llegaba cansada, pero acompañada de regalos, soluciones y autoridad. El niño podía admirarla y resentir su ausencia al mismo tiempo. Verónica percibía esa distancia y trataba de repararla con concesiones. Mucho antes, cuando tenía alrededor de 19 años, Verónica había conocido a Manuel el Loco Valdés, un hombre famoso mayor que ella, casado y con una posición consolidada dentro del espectáculo mexicano. La relación comenzó en secreto y terminó enfrentándola a un embarazo
que podía destruir su carrera antes de que ésta empezara de verdad. Verónica esperaba que Manuel asumiera la responsabilidad, pero según el relato presentado, él se alejó. Ella decidió continuar el embarazo y criar sola a Cristian en una época en la que ser madre soltera tenía un costo social y profesional enorme. Se ha contado que llegó a empeñar su automóvil para pagar gastos. Aún así, no utilizó el escándalo para atacar al padre de su hijo. Guardó silencio e incluso pidió disculpas a la esposa de Manuel, como si toda la culpa le correspondiera. Aquella reacción estableció un patrón. Verónica aprendió que proteger a otra persona podía exigirle esconder su propia rabia. La paz familiar se conseguía absorbiendo el golpe y evitando que los demás quedaran expuestos. Cristian nació dentro de ese pacto silencioso, rodeado de verdades incompletas, y de un padre cuya presencia era más un fantasma que una realidad. Según los relatos incluidos, Cristian supo quién era su padre cuando tenía alrededor de 5 años. Sin embargo, el encuentro directo con Manuel Valdés habría llegado mucho más tarde, cuando Cristian tenía 31 años. Durante décadas, cargó con una pregunta sobre su identidad mientras veía a su madre convertirse en un ícono nacional. Doña Socorro quería a su nieto, y según la propia Verónica, reconoció años después lo consentía demasiado. Cuando Cristian cometía un error, con frecuencia recibía comprensión, regalos o nuevas oportunidades. Verónica también trataba de compensar el tiempo que no había podido darle. Había crecido pensando que amar significaba trabajar, pagar y sacrificarse. Aplicó esa lógica a su hijo sin medir el riesgo de convertir la culpa materna en una herramienta de poder. Con los años, la relación adquirió un tono posesivo. Cristian llegó a expresar la idea de que su madre le pertenecía. La frase revelaba una unión en la que la madre dejaba de ser una persona independiente para convertirse en un territorio emocional. Cada pareja de Verónica, cada proyecto y cada decisión personal podían ser interpretados como una amenaza. Poner distancia podía parecer abandono. Marcar un límite podía sentirse como traición. La violencia no comienza necesariamente con una agresión física. Muchas veces empieza con el clima dentro de la casa. Los gritos, la intimidación, los celos, la manipulación y la sensación de tener que medir cada palabra para evitar una explosión. Verónica habría comenzado a vivir dentro de ese círculo. Cuanto más trataba de calmar la situación, más aprendía Cristian que la presión funcionaba. Cuando Cristian llegó a la edad adulta, sus relaciones sentimentales y su temperamento comenzaron a aparecer en los medios. Su breve matrimonio con Gabriela Bo, entre 2003 y 2004, fue presentado como una unión intensa y conflictiva. El episodio no demuestra por sí mismo lo que ocurría con Verónica. Pero dentro de esta reconstrucción aparece como una señal de que los problemas ya no podían permanecer totalmente ocultos. El punto de quiebre llegó a mediados de 2008. En una corte de Miami, el apellido Castro apareció dentro de un proceso de divorcio y custodia. Valeria Lieberman, entonces esposa de Cristian, declaró bajo juramento que él sufría episodios de violencia incontrolable. Según el testimonio citado, esa violencia no estaba dirigida únicamente contra ella. También alcanzaba a su propia madre. La declaración hablaba de empujones, jalones y forcejeos. Ya no se trataba de un comentario anónimo ni de un rumor de revista. Eran palabras pronunciadas dentro de un procedimiento legal. El silencio que Verónica había construido durante años comenzó a romperse desde fuera. Por primera vez, ella ya no controlaba completamente qué se decía sobre la relación con su hijo.
Cristian habló de discusiones, malentendidos y jaloneos sacados de contexto. El entorno trató de reducir el peso de las acusaciones. Verónica evitó confirmar o negar con claridad. Volvió a hacer lo que había hecho desde joven: absorber el conflicto, proteger al hijo y permitir que la duda quedara suspendida. Pero mientras las palabras podían manipularse, el cuerpo comenzó a contar otra historia. Personas cercanas describieron una noche especialmente grave en la casa de Doña Socorro. Según esa versión, una discusión subió de tono, hubo un forcejeo, y Verónica terminó en el suelo con un dolor inmediato. La situación habría provocado pánico y un traslado médico. Después aparecieron explicaciones diferentes. Se habló de un asalto, de un robo y de atacantes desconocidos. Las versiones cambiaban, pero todas evitaban que Cristian fuera señalado de manera definitiva. El costo físico fue enorme. Verónica pasó por intervenciones quirúrgicas complejas. Parte de su columna tuvo que ser sostenida con titanio. El dolor dejó de ser un episodio aislado y se convirtió en una presencia diaria. Los analgésicos, los tratamientos y las consultas médicas entraron en su rutina. Cada movimiento debía calcularse. Un giro incorrecto podía dejarla inmovilizada. Caminar, levantarse o viajar dejó de ser algo automático. El relato también menciona lesiones antiguas y accidentes ocurridos durante su carrera, por lo que no existe una sola explicación pública para todo su deterioro. Sin embargo, la coincidencia entre las acusaciones, los silencios familiares y la gravedad de su condición convirtió aquella etapa en el centro más oscuro de la historia. Verónica había pasado la vida ocultando problemas para proteger a los suyos. Ahora su cuerpo parecía cargar el peso de todo lo que nunca quiso decir. A partir de entonces, su relación con el trabajo cambió. Canceló proyectos, rechazó propuestas y redujo sus apariciones. No se alejó porque hubiera perdido talento o porque el público la hubiera olvidado. Se retiró porque ya no podía sostener el ritmo de la mujer que todos esperaban ver. La diva segura seguía existiendo en las grabaciones antiguas, pero la persona real necesitaba ayuda para realizar movimientos sencillos. Las entrevistas de esos años tenían otro tono. Verónica hablaba de cansancio, noches difíciles y dolor permanente. Aún así, nunca realizó una acusación frontal contra Cristian. No hubo una entrevista destinada a destruirlo ni un ajuste de cuentas público. Cuando las preguntas se acercaban al tema, respondía con ambigüedad o guardaba silencio. El vínculo entre madre e hijo continuó en una zona difícil de definir. No hubo una ruptura pública absoluta, pero tampoco una reconciliación que resolviera el pasado. Aparecían juntos en fotografías cuidadosamente elegidas y en encuentros breves destinados a transmitir normalidad. Mientras tanto, la vida cotidiana de Verónica se volvió cada vez más controlada. Siempre había alguien cerca. Las visitas, las salidas y los movimientos se organizaban con precaución. La mujer que había dominado escenarios y estudios empezó a necesitar protección dentro de su propia casa. Su rutina incluía medicamentos a horas exactas, terapias y vigilancia constante. El hogar se convirtió al mismo tiempo en refugio y prisión. Allí estaba a salvo de las cámaras y las preguntas, pero también aislada del mundo que había construido durante 4 décadas. Durante años había sido indispensable. Su rostro vendía revistas, garantizaba audiencia y abría mercados internacionales. De pronto el espectáculo podía continuar sin ella. Personas cercanas contaron que se refugiaba en fotografías y grabaciones del pasado, mirando a la mujer fuerte que había sido, como si intentara recordar en qué momento dejó de reconocerse. También apareció la culpa. Verónica se preguntaba si había protegido demasiado a Cristian,
Si debió poner límites antes, o si su ausencia durante la infancia había creado una herida imposible de cerrar. Ella había trabajado para darle una vida mejor, pero el mismo esfuerzo que sostuvo a la familia la mantuvo lejos de casa. Después trató de compensarlo con regalos y permisos. Lo que nació del amor pudo terminar alimentando una relación sin fronteras claras. Aun en ese momento, Verónica utilizó el humor y evitó una confesión directa. Dijo que todavía respiraba. No explicó el origen de cada lesión. No respondió a las acusaciones que durante años rodearon a Christian. No abrió los expedientes de la familia ni transformó su dolor en espectáculo. Mantuvo la misma lógica que había aprendido en San Rafael. La familia se protege aunque el precio sea demasiado alto. Dentro de ese panorama aparece una figura distinta. Su nieta Rafaela se convirtió en una presencia capaz de acercarse a Verónica sin exigirle que fuera diva. Madre perfecta o símbolo nacional. Para la niña, ella era simplemente su abuela. En ese vínculo no existían las antiguas deudas ni la lucha por el control. Era una relación más limpia construida desde la cercanía y no desde la culpa. El legado de Verónica permanece en las telenovelas, los programas y los récords de audiencia. Millones de personas todavía recuerdan su voz, su sonrisa y la intensidad con la que interpretaba cada escena. Pero su historia privada deja una advertencia. El amor sin límites no siempre protege. Cuando se confunde con culpa, control y silencio, puede convertirse en una fuerza capaz de destruir lentamente a quienes intenta mantener unidos. Verónica Castro logró conquistar al mundo, pero nunca consiguió sentirse completamente segura dentro de su propia historia. Sobrevivió a la pobreza, al abandono, a la presión de la fama y a décadas de trabajo. También sobrevivió a una relación familiar que, según los testimonios citados, habría cruzado límites peligrosos. Su triunfo final no fue recuperar el poder de antes, fue mantener la dignidad y seguir respirando, incluso cuando el precio del silencio había sido demasiado alto.